Hola, ¿cómo andan? Somos poquitos, pero como esto se graba, yo voy a arrancar y bueno, va a quedar colgado en la página. Quiero pedirles perdón por suspender la clase el otro día 15 minutos antes, pero bueno, me surgió un inconveniente cuando estaba estacionando en el hospital y la única opción era suspender el teórico. Voy a apagar la cámara porque si no me queda tipo sobre la pantalla que estoy compartiendo y ahí se me esconde el chat. Cualquier duda que los que estén conectados tengan, me interrumpen con el micrófono. No por el chat porque si no, no los leo y si levantan la mano tampoco. Y por lo mismo apago la cámara y la escondo, ¿tá? Eh, Asumo que se escucha bien. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y si lo puede apagar, le agradezco. Ahí va. Bueno, el teórico de hoy es la segunda parte de complicaciones frecuentes en el posoperatorio de cirugía cardíaca. Ya tuvieron la clase del manejo de posoperatorio normal, sin complicaciones, y con Estolobas vieron algunas de las complicaciones de las que nos invitaron a hablar. Eh, a modo de introducción, que supongo que ya lo deben de haber mencionado en los teóricos previos, disculpen. La cirugía cardíaca en realidad es un pilar fundamental en el campo terapéutico de la cardiología actual, no solo porque es una opción efectiva y segura, sino que ha habido gran avance en lo que son las técnicas y mejora mucho lo que es el pronóstico de los pacientes cuando estos están bien seleccionados, claro. Es un escenario donde van a converger múltiples especialidades y la comunicación va a ser crucial. Obviamente que si bien es efectiva y segura, no está exenta de riesgos y el riesgo no es únicamente cardiovascular, sino también en todos lo que son los órganos de la economía. Y ahí es que donde nuestro rol como intensivistas juega un rol que es fundamental. Nosotros tenemos una visión más integrada de lo que es el paciente, no solo abocada a lo que es la patología cardiovascular, y es por eso que hay una rama de nuestra especialidad, que de hecho en muchos países del mundo es una subespecialidad. Nos dedicamos a lo que es a la recepción y el manejo del posoperatorio de la cirugía cardíaca. Las complicaciones en el posoperatorio, obviamente es fundamental la detección precoz y así poder hacer un abordaje oportuno y disminuir el impacto, disminuir los riesgos de esas complicaciones, y muchas de ellas van a depender de la cardiopatía de base del paciente, de la reserva funcional que tenga, de las comorbilidades de ese paciente, del tipo, del carácter de cirugía que se hizo y obviamente que de los tiempos de la cirugía. El manejo que nosotros hagamos también de las complicaciones que se presenten y lo antes que las detectemos, van a tener un impacto positivo. Estas son algunas de las complicaciones que se pueden presentar en el postoperatorio de cirugía cardíaca, algunas más frecuentes que otras, algunas ya vieron en la clase anterior con Alejandra, y hoy vamos a ver el resto. La idea de hoy es hablar de síndrome vasopléjico, de síndrome bajo gasto cardíaco y de complicaciones neurológicas. Vamos a arrancar por síndrome vasopléjico. El síndrome vasopléjico tiene varias definiciones en realidad. No hay mucho consenso sobre hacer una definición única, y van a ver que es muy genérica, ¿tá? Es un shock e hipoperfusión periférica que no responde a cristaloides y se caracteriza por tener un patrón hemodinámico con un índice cardíaco normal o alto, mayor a 2,2, y las resistencias vasculares sistémicas disminuidas, menor a 800 dinas. Esto ocurre en las 24 horas iniciales posterior a lo que es la circulación extracorpórea. Es una forma severa de inflamación donde la vasodilatación que ocurre es refractaria al tratamiento convencional y por lo general se extiende por más de 6 horas posterior a terminada la circulación extracorpórea.
La incidencia es bastante alta, hasta un 40%, esto depende de dónde se lo lea, el reporte que haya. Algunas guías o trabajos hablan de 20%, 25%, y otras de hasta 40%, esto depende de la definición. Hay algunas definiciones que incluyen criterios clínicos que son variables, como por ejemplo PVC, presión de pulsión lateral pulmonar baja, hiperlactatemia o altos requerimientos de noradrenalina, dependiendo qué definición se use, la incidencia que hay reportada, pero es bastante frecuente. La incidencia aumenta en aquellos pacientes que tengan FEBI baja y en aquellos pacientes que requieran de cirugía con asistencia ventricular mecánica. Si la vasoplegia persiste más allá de las 36-48 horas, la mortalidad es más alta cuando se la compara a la mortalidad de los pacientes que presentan síndrome vasopléjico contra los posoperatorios no complicados, es de un 5 contra un 15% de mortalidad. Y en aquellos pacientes que se perpetúa más allá de 36-48 horas la vasoplegia, la mortalidad asciende hasta 25%, que es más o menos la misma mortalidad que ocurre en los pacientes con trasplante cardíaco y síndrome vasopléjico. Hay factores predisponentes que están bien estudiados. Esto va a depender, van a ser factores predisponentes relacionados al paciente, dependiendo del tratamiento farmacológico que tenía previo o relacionados a un acto anestésico quirúrgico. En lo que es relacionado al paciente, aquellos pacientes añosos, cuanto más grande el paciente, más riesgo de tener el síndrome vasopléjico. El IAM reciente, la anemia en el preoperatorio que no se corrige, también son factores predisponentes. El Euroscore elevado, a más de 6 puntos de Euroscore, también es un factor predisponente. El Euroscore en realidad valora varios elementos que se mencionan relacionados al paciente. La insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, principalmente aquellos pacientes que tienen FEBI menor de 35%, son pacientes que tienen un estado de inflamación crónica, básicamente por la hipoperfusión sostenida que tienen mayor citoquinas proinflamatorias circulantes y esto los predispone a vasoplegia en el postoperatorio. Lo mismo los pacientes que hacen injuria renal aguda en el preoperatorio por el mismo mecanismo, son pacientes que tienen mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias, mayor disfunción endotelial y por ende mayor riesgo de vasoplegia, y bueno, los pacientes que están sometidos a trasplante cardíaco. En lo que es el tratamiento farmacológico preoperatorio, se vio que hay una asociación entre lo que es el uso de IECA y la vasoplegia. Esto se empezó a ver en estudios observacionales, en realidad que los pacientes que recibían IECA hasta el día antes de la cirugía se asociaban a mayor vasoplegia. Se hicieron un par de ensayos clínicos controlando el uso y no uso de IECAS. Se demostró que había asociación, pero con muy bajo poder estadístico, y esto no terminó por resultar en una recomendación en suspender los IECA preoperatorios. Esto se selecciona de acuerdo a cada paciente y según la tolerancia, y no hay evidencia fuerte para recomendar el uso para recomendar la suspensión de los IECA preoperatorios. Lo mismo ocurre con los diuréticos, básicamente porque hay una depresión de la bulimia, y son pacientes que llegan con la precarga disminuida, y aquellos pacientes que requieran de inotrópicos pero simpático-miméticos. Solo aquellos pacientes que requieran dobutamina en el preoperatorio tienen mayor riesgo de vasoplegia, no así con la milrinona ni con el levosimendan. Y vinculados al acto anestésico quirúrgico, lo que se relaciona con vasoplegia son cirugías prolongadas, aquellas que tengan tiempo largo de circulación extracorpórea y de tiempo de clampeo aórtico, más de 100 minutos de bomba, 120 como tiempo límite, son tiempos prolongados, y de clampeo 50 o 60 minutos ya aumentan considerablemente el riesgo de vasoplegia. Todas las reintervenciones, básicamente porque genera mayor inflamación, y las cirugías combinadas porque son procedimientos más complejos y más largos.
Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología de la vasoplegia en el posoperatorio de cirugía cardíaca. Si recordamos lo que es la fisiología normal de la contracción del músculo liso endotelial, básicamente se va a dar por activación de tres tipos de receptores. Los receptores alfa-1 adrenérgicos, que van a estar estimulados por las catecolaminas, los receptores V1, que van a estar estimulados por la DH, y los receptores AT1, que van a estar estimulados por por la angiotensina 2. Esto en condiciones normales lo que genera es un aumento del calcio citosólico. El calcio citosólico lo que va a promover es la fosforilación de las cadenas largas de miosina, y esto determina la interacción entre actina y miosina, y así se genera la contracción muscular. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa después de la circulación extracorpórea? Es la verdad muy similar a lo que pasa en la sepsis, lo único que cambia es el insulto. Acá el insulto no va a ser una infección, sino que va a ser la circulación intracorpórea. La circulación extracorpórea lo que va a hacer es desencadenar, mediante la exposición de hemocomponentes a las superficies artificiales, el traumatismo quirúrgico, la liberación de endotoxina, la hemólisis, que se van a desnaturalizar proteínas. Esto va a hacer que se genere una activación en el complemento, expresión de mediadores inflamatorios como interleuquina 1, 6, TNF-alfa, NF-kappa beta y generación de radicales libres. Esto, a su vez, asociado a lo que genera la inflamación post-reperfusión de la circulación extracorpórea, que hay isquemia-reperfusión. Esto lo que hace es generar inflamación. Y la inflamación, como ya sabemos, o sea, por lo que ocurre en la sepsis, mediante diversos mecanismos, lo que va a hacer es generar vasodilatación, inhibiendo de distintas formas estos receptores que dijimos, alfa-1, V1 o AT1, y esto es lo que va a impedir la vasoconstricción. Entonces, esta inflamación sistémica va a generar, la consecuencia final es una pérdida del tono vascular, y esto se va a dar por diversos mecanismos. Eh, ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? ¿Se animan a apagarlo? Bueno, lo primero que ocurre es la desensibilización de los receptores adrenérgicos. Hay citoquinas proinflamatorias, que son las que mencionamos recién, que van a alterar lo que es la señalización de las catecolaminas, y se va a generar una señalización en menos, disminuyendo la transcripción genética tanto de los receptores catecolaminérgicos. Va a haber también un aumento de la biosíntesis del óxido nítrico. Esto es principalmente por activación del NF-kappa beta. De hecho, hay modelos experimentales de circulación extracorpórea donde se ve que a mayores tiempos de circulación extracorpórea hay mayor expresión de la enzima óxido nítrico sintasa inducible, y esto genera mayor biosíntesis de óxido nítrico. También va a haber una deficiencia relativa de la ADH, esto es por una estimulación sostenida de los varoreceptores, y hay una hipotensión sostenida que genera secreción de ADH, y hay depresión de la misma, y esto es uno de los fundamentos de por qué usar vasopresina, que es la ADH sintética, en estadios precoces de la vasoplegia. También hay una disfunción de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que esto yo no sé si lo recuerdan, pero el angiotensinógeno es un péptido inactivo que está producido por el hígado, y lo que va a hacer la renina a nivel renal es transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 tiene un potente efecto vasodilatador que a nivel pulmonar, por la ECA, por la enzima convertidora de angiotensina, es transformada en angiotensina 2, que es el que tiene efecto vasoconstrictor. Esto que ocurre a nivel pulmonar, en lo que es en la circulación extracorpórea, está bypaseado.
y al bypasear la circulación pulmonar se acumula angiotensina 1, no se transforma en angiotensina 2, que es vasoconstrictora, y esto favorece también al estado de vasodilatación. Y también hay una alteración de lo que es el glicocálix, ¿tá? Está dañada la microcirculación, se altera hay daño endotelial, y el heparansulfato, que es uno de los principales reguladores que modula la producción de óxido nítrico, se daña, es parte del glicocálix, y termina aumentando el óxido nítrico. Básicamente todos estos mecanismos lo que hacen es alterar lo que es la señalización de calcio citosólica, y esto da como resultado final la vasoplegia. El tratamiento entonces se va a basar en modular todos estos mecanismos fisiopatológicos, o intentarlo al menos, y va a ser mediante la administración de fármacos que vayan a actuar en el sistema nervioso simpático, en el sistema arginina-vasopresina, en el sistema renina-angiotensina, modular lo que es la biosíntesis de óxido nítrico y controlar la inflamación dentro que sea posible. Acá hay otro esquema, básicamente de lo que yo les venía hablando. Lo normal que sucede, ¿tá? En los pacientes que no están sometidos a circulación extracorpórea, que no están inflamados, lo que pasa es que la vasopresina actúa en el V1, la angiotensina 2 en el AT1, y las catecolaminas en los receptores alfa 1, esto lo que hace es aumentar el calcio citosólico, se fosforila las cadenas ligeras de miosina, y esto genera vasoconstricción. Ahora, ¿qué pasa en la inflamación? Como dijimos, se sensibilizan estos receptores, por ende no hay aumento del calcio citosólico, disminuye el calcio citosólico, que esto genera vasodilatación, y a su vez las citoquinas inflamatorias aumentan lo que es el óxido nítrico, y esto también se produce porque la vasopresina tiene una acción directa e indirecta también con la inhibición y la producción de óxido nítrico. Entonces la vasopresina deja de actuar en los receptores V1 y deja de inhibirse la óxido nítrico sintasa, aumenta el óxido nítrico, y ahí vasodilatación. Teniendo en cuenta estos mecanismos fisiopatológicos de la vasoplegia, es que nosotros tenemos que pensar qué tratamiento vamos a hacer cuando nos enfrentamos al paciente. El shock vasopléjico, el principal objetivo del tratamiento va a ser mantener la perfusión tisular, mediante una PAM adecuada, y esto es lo que llamamos un tratamiento de sostén. Adecuar la perfusión periférica lo que nos va a permitir es interrumpir el daño tisular. El manejo que vamos a hacer del paciente va a ser la prevención preoperatoria, con buena selección de pacientes, individualizando los riesgos. Dentro de lo posible, se pueden suspender 24 horas previas a la cirugía los diuréticos y los IECA mejor, si no, no hay recomendación al respecto. En lo que respecta al acto anestésico quirúrgico, disminuir al mínimo posible los tiempos de circulación extracorpórea de clampeo aórtico. El uso de membranas biocompatibles en la circulación extracorpórea también disminuye lo que es la inflamación. Y en lo que respecta a nosotros, una vez que recepcionamos al paciente de posoperatorio de cirugía cardíaca, la resucitación inicial. En lo que es la resucitación con fluidos, esto tengo entendido que ya lo hablaron en lo que es el manejo normal del paciente en posoperatorio. Es crucial adecuar la precarga, hacer aporte de fluidos mediante contraobjetivos y guiado por predictores dinámicos. Hay alguien con el micrófono prendido, chiquilines. Y mediante predictores dinámicos de la precarga. Y lo ideal es que si el paciente está anémico, resucitar con hemocomponentes. En los pacientes que no están complicados en el posoperatorio de cirugía cardíaca, se demostró el beneficio de lo que es la reposición restrictiva.
No así en los pacientes complicados, o sea, no hay estudios en pacientes con vasoplegia. Lo que se tiende en los protocolos a nivel mundial es no ser tan restrictivos cuando hay vasoplegia. No hay una recomendación formal porque no hay estudios, pero se tiende a tener un nivel de hemoglobina más cercano a 9 en aquellos pacientes que tengan un síndrome vasoplégico. Y luego tenemos lo que son las drogas vasoconstrictoras, que el efecto, las usamos las mismas con el fin de modular todas las alteraciones fisiopatológicas que mencioné recién. En esta tabla yo les dije las drogas vasoconstrictoras que mencionan la mayoría de las guías y de los protocolos, que ahora vamos a hacer algunas menciones específicas de algunas. En la tabla están las drogas, el mecanismo de acción y la dosis. Con respecto a las dosis, yo les puse el triangulito ese porque las dosis máximas, en la mayoría, son bastante altas y hay que tener presente que todas estas drogas obviamente tienen efectos adversos y la mayoría de los efectos adversos son dosis dependientes. A mayor dosis de estas drogas, Ok, está mayor buenísimo. riesgo Se escucha de muy bien. efectos adversos. Bueno, las drogas catecolaminérgicas son las de primera línea, las que todos conocemos. Las que más usamos son noradrenalina y adrenalina, ¿tá? Son agonistas alfa 1, básicamente. Son drogas que son titulables, ya tuvieron la clase de farmacología, de elección, siempre vamos a usar la noradrenalina, y a diferencia de la nora, la adrena tiene un efecto beta 1 ahí significativo también. Luego, además de las catecolaminas, en el síndrome vasopléjico por la fisiopatología, es que cobra importancia las otras drogas vasoconstrictoras no catecolaminérgicas, porque hablamos de que hay una desensibilización de las catecolaminas, de los receptores catecolaminérgicos. Y ahí tenemos a la vasopresina, que es la forma sintética de la hormona ADH, tiene una actividad selectiva en el receptor V1, que lo que hace es modular la producción de óxido nítrico, y este también potencia la respuesta adrenérgica. Las dosis de la vasopresina, en realidad las que están descritas para el shock séptico, que es un tipo de shock distributivo como el vasopléjico, es de 0,03 a 0,06 unidades minuto, a dosis más alta de 0,06, como yo les mencioné recién, hay más riesgo de eventos adversos. Y después se menciona también en esta tabla y en los protocolos lo que son los inhibidores del óxido nítrico, que son el azul de metileno, que en realidad el azul de metileno lo que hace es un inhibidor del óxido nítrico, bloquea lo que hace la óxido nítrico sintasa endotelial y de esta forma inhibe lo que es la formación de GMP cíclico. Esto es un tratamiento en realidad que se usa básicamente de tercera línea en la vasoplegia. La mayor evidencia está cuando se usa en el intraoperatorio, no en el postoperatorio, y las dosis, ahí no dice, pero se hace una dosis en bolo, que es de 50 de 1 a 2 miligramos kilo, que es lo que dice ahí, que se hace en bolo, y después se deja una perfusión continua, que es de 0,25 a 0,5 miligramos kilo hora por 12 horas. Después, como otro inhibidor del óxido nítrico, está la hidroxicobalamina. La verdad que eso no hay evidencia en posoperatorio de cirugía cardíaca. La única indicación de la vitamina B12 es en la toxicidad por cianuro. De hecho, la dosis que aparece ahí de 5 gramos es la indicada en la intoxicación por cianuro. Y la evidencia que hay, solo serie de casos. Hay algunos protocolos que lo recomiendan, pero no hay evidencia.
Y luego tenemos lo que es la terapia HAT, que seguro lo hablaron en el semestre de nutrición, metabolismo y medio interno, que es la asociación entre vitamina C, tiamina e hidrocortisona, que como vieron en sepsis no hay evidencia para recomendarlo en la vasoplegia. Lo único que se podría considerar es la hidrocortisona. La hidrocortisona lo que hace es inhibir la vía del ácido araquidónico, disminuye la inflamación por disminución de la óxido nítrico sintasa y de la COX-2, y bueno, se podría considerar en casos de shock refractario. Hay pocos ensayos clínicos aleatorizados de corticoides en el posoperatorio de cirugía cardíaca. Lo que se usa es lo mismo. En casos de shock refractario a dos drogas vasoconstrictoras, ahí se consideraría su uso. La principal desventaja en el posoperatorio de cirugía cardíaca de los glucocorticoides es que en realidad se asocian a retraso en lo que es la cicatrización de heridas y da descontrol metabólico hiperglucémico, que en este tipo de pacientes es factor pronóstico. En caso de utilizarse, la dosis que se recomienda es 200 miligramos día, cada 6 o cada 12. Y bueno, y por último, un fármaco nuevo, que es la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un péptido endógeno, y bueno, lo que les explicaba hoy, básicamente, que el por qué usar angiotensina 2 es justamente porque la circulación extracorpórea bypassea la circulación pulmonar. Esto limita lo que es la exposición de angiotensina 1 a la ECA, y se acumula angiotensina 1 con un mayor efecto vasodilatador, y al administrar angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor. Es muy poca, como es un fármaco nuevo, es muy poca la evidencia que hay. Hay un ensayo clínico en fase 3 que lo que ha demostrado hasta ahora es la disminución de la necesidad de noradrenalina cuando se lo compara con pacientes usando solo vasopresores catecolaminérgicos. Teniendo en cuenta todos estos fármacos vasopresores disponibles que tenemos, entonces, ¿por cuál arrancamos? Ese ensayo clínico que yo les dejé ahí es el Banks. Este ensayo clínico se hizo en Brasil hace ya algunos años en San Pablo, que lo que hizo fue randomizar, fue un unicéntrico, doble ciego, que lo que hizo fue randomizar casi 300 pacientes que, posoperatorios de cirugía cardíaca, todos, y a la mitad se les administró noradrenalina y a la mitad vasopresina como primer vasopresor. Los principales resultados, como ven acá que yo se los resalté, sí. Lo que se demostró es que en realidad no hay cambios en la mortalidad, no es significativo el cambio en la mortalidad, es este de acá, 0,73, el valor de la P. En lo que sí hubo diferencias significativas a favor de la vasopresina como primer vasopresor es en el desarrollo de injuria renal aguda, en el desarrollo de fibrilación auricular de nuevo, y lo que es la estadía en UCI y la estadía hospitalaria. Después de este ensayo clínico es que se empezó a considerar en las unidades de posoperatorio de cirugía cardíaca no usar la vasopresina como primera línea, pero sí tolerar menos dosis de lo que es Nora para iniciar vasopresina como segundo vasopresor. Estos que les dejé acá son algunos de los protocolos que está en la bibliografía ahí abajo, de cuál es el manejo de fármacos que hacen. Son todos bastante similares. Todos arrancan con Nora, dependiendo la dosis de Nora a la que llegan, es a la que se asocia vasopresina, y si queda con un shock refractario a Nora y a vasopresina, ahí es que se considera la asociación de azul de metileno, corticoides o angiotensina 2. ¿Qué hacemos en nuestro medio? Bueno, básicamente lo mismo. Lo que sí, con el estudio, con el Banks, lo que se vio es que en realidad es menor tasa de injuria renal aguda, menor tasa de fibrilación auricular,
Por eso lo recomendable sería no esperar, como en el shock séptico, hasta la dosis de 0,5 gamma kilo minuto de noradrenalina para asociar la vasopresina, y sino con dosis más bajas en un paciente que tiene un patrón hemodinámico compatible con un síndrome vasopléjico, agregar la vasopresina antes y no con dosis tan altas de catecolaminas. Bueno, esto es básicamente lo que les venía diciendo. En realidad el objetivo es, entendiendo la fisiopatología de la vasoplegia posterior a la circulación extracorpórea, es dar fármacos vasopresores que no sean únicamente catecolaminas y modulen también lo que es la síntesis de óxido nítrico y la inflamación. A modo de resumen de lo que es el tratamiento del shock vasopléjico, siempre en todos los pacientes que dependiendo del patrón hemodinámico que tengan, de estar seguros de que la precarga esté optimizada, siempre contra objetivos, y si es con parámetros dinámicos mejor. La NORA va a ser el tratamiento de primera línea, tratando de evitar las dosis altas para evitar la sobreactivación simpática, agregar temprano un segundo vasopresor, no catecolaminérgico, si no logro la PAM objetivo. No hay evidencia sobre esta dosis umbral, y ya entre 0,1 y 0,5 gamma kilo minuto yo ya podría empezar a comenzar a considerar el agregar vasopresina. Y esto es en realidad recomendación de expertos, no hay nada de nivel de evidencia que en aquellos pacientes que tengan efectos adversos relacionados a los simpático-miméticos o disfunción ventricular derecha o hipertensión pulmonar severa, utilizar como primera línea la vasopresina. En casos de los shock vasopléjicos refractarios, a NORA y a vasopresina, ahí se consideraría recién el uso de vasopresores no convencionales como azul de metileno o angiotensina 2 y agregar los glucocorticoides. Esta diapo se las dejé como resumen de todo lo que hablamos, de la definición, la fisiopatología, los factores predisponentes y el manejo para que lo vean en sus casas. Bueno, para hablar de la segunda complicación que nos toca hoy, síndrome de bajo gasto cardíaco. El síndrome de bajo gasto cardíaco, la definición, en realidad es pura y exclusivamente por medidas hemodinámicas, ¿tá? Esto se caracteriza por tener un índice cardíaco medido menor a 2,2 y una PCP mayor de 15 milímetros de mercurio. Rara vez, la verdad, tenemos cuando el paciente se nos presenta con un patrón hemodinámico de bajo gasto, nosotros tenemos la oportunidad de realizar el gasto cardíaco, y lo que hablamos es de cuadros compatibles con síndrome de bajo gasto. El gasto cardíaco lo puedo medir por catéter de arteria pulmonar, que la verdad cada vez se usa menos, o por ecocardiografía. El cuadro compatible de bajo gasto cardíaco van a ser todos aquellos pacientes en que no esté monitorizado el gasto cardíaco y se presenten con oliguria, que es menos de 0,5 cc/kg, una saturación venosa central menor a 60%, hiperlactatemia más de 2 milimol litro, y que no tengan elementos de precarga dependencia. También se incluyen dentro de esta definición a los pacientes que salen de bloque quirúrgico con alto requerimiento de inotrópicos o con balón de contrapulsación intraórtica. Hay un subgrupo más dentro de las definiciones que no se las anoté, que es el shock cardiogénico por bajo gasto cardíaco o poscardiotomía. En realidad son aquellos pacientes que además de todos estos elementos clínicos tienen hipotensión sistólica. Cuando uno lee la definición, es un caso de una insuficiencia cardíaca aguda que en realidad es bastante particular, que tiene un componente que es transitorio y potencialmente reversible, cuando se las compara con las insuficiencias cardíacas de causa médica. Los factores, la incidencia también varía dependiendo cuál definición se tenga en cuenta, y va desde un 5 hasta un 40%, está asociado con malos resultados o con una elevada morbimortalidad. Y los factores predisponentes van a ser aquellos pacientes que tengan una función ventricular izquierda baja preoperatoria,
tiempos prolongados de circulación extracorpórea de crampeo aórtico, y si es pacientes que se someten a una cirugía de vascularización mecánica, aquellos pacientes que sean mujeres con edad avanzada, que tengan lesión severa del tronco de la coronaria izquierda, las cirugías de urgencia con YAM con ST recientes, o aquellos pacientes que tengan malos lechos. Ya sea porque tengan las arterias muy calcificadas o porque el diámetro del vascular es pequeño. Cuando yo me enfrento a un paciente que tiene un síndrome de bajo gasto cardíaco, lo que es crucial y fundamental es identificar la causa. Tipo, ¿qué me está causando bajo gasto? Y para eso siempre hay que pensar en los determinantes del gasto cardíaco. Porque si tengo gasto cardíaco bajo, hay alguno de los determinantes del gasto cardíaco que está alterado, uno más, y que yo seguramente si lo identifico, hay algunos que son corregibles y que si actúo precozmente, le cambio el pronóstico y la evolución al paciente. Y es por eso que siempre que me enfrento a este tipo de pacientes, tengo un pensamiento fisiopatológico. El gasto cardíaco, como saben, que ya les deben de haber nombrado varias veces en lo que va del semestre, está determinado por lo que es el volumen de eyección sistólica y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, a su vez, va a estar determinado por la precarga. Precarga es el volumen diastólico final, y este va a depender de la volemia y de la volemia. La contractilidad, ¿tá? También depende del volumen sistólico y la poscarga. Y los determinantes de la poscarga va a ser el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y cómo está esa válvula aórtica, el estado de la válvula aórtica y las resistencias vasculares. Si yo analizo todos estos componentes del gasto cardíaco, voy a fácilmente poder identificar causas de síndrome de bajo gasto. En lo que es la frecuencia cardíaca, tengo rápidamente identificable las arritmias, y después otras grandes causas de bajo gasto cardíaco son la falla ventricular izquierda, la falla ventricular derecha, la isquemia, el taponamiento cardíaco. Son cosas grandes que yo tengo que identificar cada vez que el paciente tiene bajo gasto. A veces puede llegar a ser confuso tratar de encontrar la causa de lo que le está pasando al paciente, y lo que debo hacer es una evolución escalonada, ¿tá? La aproximación secuencial que se llama del paciente. Todos los posoperatorios en realidad tienen una monitorización continua, y yendo de mayor a menor, en realidad es que yo voy a poder encontrar cuál es la alteración que me está desencadenando el bajo gasto cardíaco. La monitorización electrocardiográfica continua, ¿tá? Me permite determinar si la frecuencia cardíaca es lo que está alterando el gasto cardíaco el bajo gasto cardíaco de mi paciente. Todos los posoperatorios, yo tengo un objetivo de frecuencia cardíaca que es entre 80 y 100. Todos los pacientes salen con marcapaso epicárdico del posoperatorio. Lo ideal es que salgan con 2 cables. Por lo general, si es una cirugía de vascularización, sale con una, y si es una valvular, sale con 2. Lo ideal es que tenga esta frecuencia de 80. Los pacientes que van a estar bradicárdicos, eso seguro los voy a marcapasear, y después, dependiendo de cómo tolere el marcapaseo y de si el paciente tiene un síndrome compatible con bajo gasto, si yo voy a marcapasear a aquellos pacientes que tienen las frecuencias cercanas a 60, 70 para llegar a un límite de 80 a 100 con el objetivo de aumentar el gasto. Hay veces que a los pacientes les cae mal perder la pata auricular, y bueno, quedan con frecuencias 60 a 65, que les cae mejor que marcapasearlos, perder la pata auricular y que queden con 80. Lo mismo las taquicardias, son mal toleradas, más que nada en los pacientes que tienen mucha hipertrofia. Ya tuvieron el teórico de arritmias, de complicaciones de posoperatorio sin arritmias. Por lo general, si son arritmias que son inestables, supraventriculares o ya sea ventriculares, la indicación es de cardioversión eléctrica. O si son estables, los fármacos antiarrítmicos. Siempre que se pueda lograr tener un ritmo sinusal, mejor, porque mejora lo que es el acople auriculoventricular. Lo que es
la presión arterial, ¿tá? Es de vital importancia tener optimizada tanto la precarga como la poscarga. El control de la misma, de la presión arterial, tiene que ser monitorización continua y registro horario en la planilla. Y después otros elementos que me van a ayudar a determinar cuál es la causa de ese bajo gasto cardíaco es lo que es el balance de fluidos, ¿tá? Tanto los cristaloides que yo le he aportado al paciente, lo que está orinando, si está en anuria, si tiene oligoanuria, el gasto por los drenajes, si un gasto aumentado por los drenajes, si tuvo un descenso brusco, si es un paciente en donde yo puedo sospechar un taponamiento cardíaco, que el tratamiento obviamente va a ser quirúrgico y va a requerir una reintervención. Con el electro lo que voy a hacer es descartar la isquemia como causa de bajo gasto cardíaco. Y bueno, después el control con el par gasométrico, lo que me va a ayudar es a evaluar lo que es la hiperlactatemia, el clearance de lactato, la diferencia venoarterial de CO2, la saturación venosa central de oxígeno como elementos de disoxia tisular y de ecuación del gasto cardíaco, y la PVC. Que la PVC en otros pacientes, en realidad nosotros ya no le damos importancia, en estos pacientes sí cobra jerarquía, no como un único valor, sino que es un objetivo más de resucitación. Y bueno, y por último, y no menos importante, obviamente la ecocardiografía, en todas las unidades en donde se reciban posoperatorios de cirugía cardíaca, tiene que tener disposición de ecocardiografía a las 24 horas, incluyendo ecocardiografía transesofágica, porque hay veces que son pacientes que quedan como muy mala ventana. El ecocardiograma lo que nos va a ayudar es a optimizar la precarga, me puede ayudar a hacer diagnóstico de taponamiento cardíaco. Muchas veces no se ve, obviamente es un pericardio que está abierto y que no se ve como un taponamiento convencional. También me puede ayudar a diagnosticar lo que es la obstrucción dinámica del tracto de salida ventrículo izquierdo, disfunción sistólica, disfunción diastólica, y alteraciones de la contractilidad, como se ven en la isquemia. Dependiendo del patrón hemodinámico que yo tenga, es el tratamiento farmacológico que voy a implementar. Obviamente que en aquellos pacientes que estén chocados, hipotensos, voy a optimizar la precarga. Una vez que esté optimizada, iniciaré lo que son los inotrópicos y vasopresores. Los pacientes que estén estables, inotrópicos, y en aquellos pacientes que estén hipertensos, lo crucial es la optimización de la poscarga mediante vasodilatadores. En esta diapo yo les dejé un algoritmo del manejo del síndrome de bajo gasto, que es de una de unas guías españolas, que es básicamente lo que veníamos hablando hasta ahora. Según los objetivos dinámicos, si se llegan o no, si está optimizada la precarga o no, el tratamiento que yo voy a implementar. En lo que es el tratamiento farmacológico, básicamente hay tres grandes fármacos inotrópicos. Los tres aumentan el gasto cardíaco. No hay una recomendación sobre otra, sobre cuál usar. Básicamente se usa más la dobutamina porque es la que hay mayor experiencia, pero ninguno es superior sobre el otro. Lo que es importante es que estos fármacos no se indiquen únicamente cuando hay bajo gasto cardíaco como una medida aislada, sino que se deben implementar cuando el paciente se acompaña de manifestaciones clínicas de síndrome de bajo gasto. No solo porque yo hago una medición en el ecocardio o por si tiene un Swan-Ganz y me da bajo gasto cardíaco, iniciar los inotrópicos. Y el objetivo del uso de estos inotrópicos es tratar de mejorar lo que es el parámetro hemodinámico y no normalizar un único objetivo dentro de lo que son nuestros objetivos hemodinámicos de resucitación. Dentro de los inotrópicos, como dijimos, hay tres grandes familias. Tenemos los beta-adrenérgicos, que es la butamina, que es en el que hay mayor evidencia. La dobutamina no es vasodilatador, por eso se prefiere en aquellos pacientes que están hipotensos.
Y después tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que es la milrinona. El beneficio de la milrinona es que es un inodilatador, tiene un efecto vasodilatador, y yo lo voy a elegir cuando busco un efecto vasodilatador, principalmente cuando hay hipertensión pulmonar severa. Y después están los potenciadores de la sensibilidad del calcio en las proteínas contráctiles, que este es el levosimendan. El beneficio del levosimendan es que es un cardioprotector, tiene efecto antiapoptótico y antiinflamatorio, y tiene un beneficio en la mortalidad en un subgrupo específico de pacientes. No es en todos los pacientes en que ha demostrado disminuir la mortalidad. En aquellos pacientes que tengan FeB baja, ¿tá? Y se sometan a cirugía de reesclerosis miocárdica de urgencia, se benefician del uso del levosimendan. De hecho, los últimos, hay 3 grandes secas que se los comparó después con metaanálisis, y el mayor beneficio del levosimendan en este subgrupo de pacientes, de hecho, es sobre todo en el preoperatorio. Básicamente lo que hacen estos fármacos, como dije recién, es aumentar el gasto cardíaco. No hay diferencias en cuanto a uno u otro sobre cuándo usar, si es falla del BI o falla del BD, ninguno es específico para el BD. Sí se prefiere cuando es la milrinona, cuando hay hipertensión pulmonar severa, y la gran diferencia del tratamiento entre cuando hay falla del BI y falla del BD, aparte de estos fármacos que recién mencionamos, es la utilización de vasodilatadores inhalados, que es la forma de disminuir la poscarga que tenemos al ventrículo derecho, que tan mal la tolera. Y en cuanto a los vasopresores, todos aquellos pacientes que tengan bajo gasto cardíaco con hipotensión arterial requieren de vasopresores, si bien es un patrón hemodinámico que se caracteriza con resistencias vasculares sistémicas altas. Si no logran un nivel de presión adecuado, yo necesito aumentar esa presión arterial, y voy a tener que usar vasopresores. No hay evidencia de qué vasopresor es el ideal. Se pueden usar tanto catecolaminas, noradrenalina o vasopresina. Algunas guías sin nivel de evidencia científica, sino que es solo recomendación de expertos, recomiendan en casos de bajo gasto cardíaco utilizar vasopresina sobre catecolaminas, pero esto no tiene evidencia. ¿Qué pasa cuando el paciente persiste con inestabilidad hemodinámica, a pesar de que el tratamiento del síndrome del bajo gasto es óptimo? Y bueno, acá es donde yo tengo que considerar lo que es el soporte mecánico. Obviamente, si todas las causas corregibles, yo ya las consideré. Si el paciente tiene un taponamiento cardíaco, si ya se intervino, si descarté que tuviera un neumotórax hipertensivo, si se planteó una isquemia y se hizo el flash coronario, si yo ya tengo todo optimizadas, todas las variables para optimizar el gasto cardíaco, y bueno, el paciente persiste con inestabilidad hemodinámica, bueno, en este momento es que yo considero el soporte mecánico. Lo ideal cuando me refiero a soporte mecánico es el balón de contrapulsación intraaórtica, o si no, las asistencias ventriculares como el ECMO venoarterial. Lo ideal cuando yo inicio un sistema de soporte mecánico tiene que ser antes que el paciente instale la falla orgánica irreversible, o sea, cuanto antes mejor. Yo lo que quiero hacer con lo que hace el balón de contrapulsación es insuflarse en diástole, que es el dibujo este que está acá. Ahí le manda el mouse. Acá. Esto es en diástole, es un balón que se coloca en realidad por la arteria femoral, se coloca, se asciende. La idea es que quede en el arco aórtico distal a la salida de los vasos de cuello, lo más cerca posible, pero sin ocluirlos, obviamente. Se infla en diástole y se desinsufla en sístole.
el objetivo del balón de contrapulsación es mejorar la perfusión del miocardio atontado. ¿Tá? Lo que hace al insuflarse en diástole es reducir el trabajo del ventrículo izquierdo y lo que intenta es restituir el balance del consumo entre el consumo y la oferta de oxígeno. Esto lo que hace es aumentar la presión arterial diastólica. Al aumentar la presión arterial diastólica, aumenta la presión de perfusión coronaria y lo que hace es mejora la perfusión del miocardio atontado, lo que les decía recién. También lo que hace al desinsuflarse en sístole es disminuir la impedancia ventricular arterial, y esto es que cuando se abre la válvula aórtica y el balón se desinsufla, este ventrículo se encuentra con una menor eh, poscarga. Las principales indicaciones en el posoperatorio de cirugía cardíaca es la que decíamos recién, un shock refractario, yo optimicé todos los elementos corregibles que me dan síndrome de bajo gasto y el paciente está con inotrópicos y no responde. El paciente que infarta en el posoperatorio, un YAM perioperatorio, son básicamente las dos indicaciones. Y en el preoperatorio lo que se dice es que se podría considerar la colocación de balón previo a la cirugía cardíaca es si tiene al menos dos de estas tres, que es FEBI baja, lesión severa de tronco coronario izquierdo y angor refractario, una angina inestable. Obviamente que el balón va a estar contraindicado en los pacientes que tengan insuficiencia aórtica, disección aórtica o arteriopatía periférica severa. Y bueno, las complicaciones son la isquemia del miembro donde se coloque el balón, oclusión de ramos arteriales aórticos, ya sea porque se colocó muy cerca de los vasos de cuello o muy abajo, puede tapar la arteria renal, puede haber disección, perforación aórtica, esos son complicaciones más raras, y bueno, después las complicaciones vinculadas a cualquier colocación de cualquier dispositivo endovascular, como hematoma del sitio, infección, y bueno, por el insuflado, desinsuflado, hemólisis y trombocitopenia. Obviamente que la decisión de colocar el balón de contrapulsación es en conjunto con el cirujano cardíaco, no somos nosotros los que lo colocamos. Sí tenemos que saber las indicaciones y bueno, cómo funciona el balón. Y bueno, el otro tipo de soporte mecánico es la asistencia ventricular, que es el ECMO arteriovenoso. Y por último, voy a hablar de lo que son las complicaciones neurológicas. Las complicaciones neurológicas se definen como cualquier lesión, ya sea temporal o permanente, del sistema nervioso central o periférico, luego de una cirugía cardíaca. Las formas de presentación son variables, pueden ser isquémicas como stroke, AIT, puede haber convulsiones o trastornos neurocognitivos. Este tipo de complicaciones, las neurológicas, son muy frecuentes, hasta en un 50% de todos los posoperatorios se presentan. Dentro de ese 50%, un 5% por suerte, que es la forma de presentación más grave, es el stroke, y hasta un 80% se producen trastornos cognitivos. Son importantes porque aumentan la mortalidad y más que nada aumentan lo que es la estadía hospitalaria y los días de asistencia respiratoria mecánica. Los factores predisponentes van a ser todos aquellos factores cardiovasculares, pacientes hipertensos, diabéticos que ya tengan antecedentes de enfermedad cerebrovascular. La etiología de estas complicaciones neurológicas son multifactoriales y hay dos de ellas, que son la hipoperfusión cerebral, ya sea focal o global, y la embolización, son las que explican la mayoría de las injurias encefálicas agudas en el posoperatorio de cirugía cardíaca. Lo que es la hipoperfusión cerebral se puede ver a una hipoperfusión focal o global. Si ustedes se acuerdan de lo que es el control de la autorregulación cerebral, es fundamental el rango de presiones en donde se realiza el control de la circulación cerebral. Entre presiones arteriales medias de 50 a 150 milímetros de mercurio, es donde se produce la autorregulación cerebral. En aquellos pacientes que son hipertensos, esa curva puede estar hacia la derecha.
Y en estos pacientes, si en el intraoperatorio o en el postoperatorio mantienen presiones arteriales medias menores a 50 o en aquellos hipertensos menores a 60, se puede producir isquemia y edema vasogénico y estas pueden causar insuficiencia encefálica aguda. Lo mismo la embolización, esto puede ser debido a macro o microembolias, el material que se emboliza puede ser aire porque hay apertura de cavidades, material aterotrombótico porque se manipula la aorta, es lo mismo que el material cálcico, por eso es fundamental que esté disponible la ecocardiografía intraoperatoria, de hecho que se haga antes de hacer la canulación aórtica para ver en qué lugar se va a canular la aorta para no generar el desprendimiento de estas macroembólicas. Puede ser embolias colesterolínicas, que esto es debido a la reperfusión después de la bomba, o material fibrinoplaquetario. Y por último, también como causa de insuficiencia encefálica aguda, tenemos la circulación extracorpórea que genera inflamación, que ya hablamos en el principio cuando hablamos de la vasoplegia. Hay liberación de citoquinas proinflamatorias, se liberan al plasma y pasan al líquido cefalorraquídeo. El stroke. El stroke, como dijimos hace un ratito, tiene una incidencia hasta 5% en lo que son las complicaciones neurológicas. De hecho, la incidencia es mayor en las primeras 24 horas del postoperatorio de cirugía cardíaca. De ese 5% de pacientes que se produce stroke, el 42% de esos stroke ocurre en las primeras 24 horas. El mayor riesgo es en las cirugías combinadas y el diagnóstico no difiere mucho en lo que es cualquier paciente más allá de lo que es el posoperatorio. Voy a hacer diagnóstico por un nuevo déficit focal neurológica con una evidencia imaginológica de lesión estructural, obviamente que en diferido. Lo que se afecta por lo general es la circulación anterior, y esto puede ser por isquemia global o macroembolia, que mencionamos recién, o por obstrucción de estenosis carotidia previa, y acá es que cobra importancia lo que es la valoración preoperatoria que con el ecodoppler de vaso de cuello. El tratamiento va a ser sintomático, obviamente que a estos pacientes no se le puede hacer trombolisis sistémica, son pacientes que tuvieron una cirugía mayor, y bueno, va a ser fundamental la rehabilitación. La prevención va a ser el uso precoz de estatinas y aspirinas, siempre que el paciente no haya tenido sangrados, el inicio de aspirinas dentro de las 24 horas está recomendado. Y también tener en cuenta que la FA de novo, la fibrilación auricular, es muy frecuente como complicación dentro del posoperatorio de cirugía cardíaca. Y esto tiene complicaciones cardioembólicas, por eso también el uso precoz de betabloqueantes es parte de las medidas de prevención del stroke en el posoperatorio. Y luego, dentro de los trastornos neurocognitivos, tenemos lo que son las mioclonias y las convulsiones. Esto tampoco difiere de lo que es el tratamiento de cualquier otro paciente. Va a valorarlo con el ionograma, calcio y magnesio, y con electroencefalograma. Obviamente las benzodiazepinas en las convulsiones y el estatus epiléptico va a ser primera línea de tratamiento, y en aquellos pacientes que se presenten con coma, recordar que hasta un 20% de esos pacientes pueden tener un estatus epiléptico no convulsivo, que es fundamental pedir un electroencefalograma para hacer diagnóstico y tratamiento oportuno, y tanto las convulsiones como el estatus epiléptico es otra manifestación de isquemia, por lo general por microembolias en este caso. Y por último tenemos el delirio. El delirio es bastante frecuente, es una alteración en el nivel de conciencia, de la atención, que está acompañado de disfunciones cognitivas. Esto puede estar asociado a lo que son cambios emocionales, autonómicos o conductuales, y la instauración puede ser aguda o progresiva, o de hecho fluctuante. Se divide en delirio hipoactivo, que son aquellos pacientes que están somnolientos, bradicíticos, y de hecho se asocian a peor pronóstico, y el delirio hiperactivo, que son aquellos pacientes que están con un estado hiperalerta, alucinaciones y agitación. O si no, puede ser mixto, que es una mezcla de los dos. Lo fundamental cuando el paciente tiene delirio, en realidad, es la prevención.
todo lo que yo me pueda anticipar, mejor. De hecho, en el preoperatorio hay muchas unidades, la mayoría en realidad, tiene un acompañamiento, un equipo de salud mental que se anticipa a todas las cosas que van a pasar en la cirugía, y bueno, y preparan psicoemocionalmente al paciente, lo educan, y esto está demostrado que disminuye la incidencia de delirio en el posoperatorio. En lo que respecta a nosotros, en el posoperatorio, en lo que es la prevención del delirio, bueno, lo que podemos hacer es mantener las variables fisiológicas dentro de rangos de la normalidad, que en realidad es controlar elementos de injuria encefálica secundaria, ¿tá? Evitar la hipoxia, evitar la hipercapnia, la hiperglicemia, la hipoglicemia, la hipertermia, la hiponatremia. Eso voy a tener que mantenerlo dentro de las variables normales, y fundamental el manejo del dolor. Estos pacientes, desde el momento en que ingresan a la unidad, en el posoperatorio inmediato, tengo que tenerlos bien analgesiados. La primera opción siempre va a ser los opioides, y en los pacientes en que no tengan contraindicaciones, ¿tá? Aquellos pacientes que no tengan injuria renal, no tengan sangrado aumentado, no tengan vasoplegia, puede utilizar AINES, puede ser ketorolac, y ya desde el primer día, si el paciente marcha bien y se puede extubar, puede quedar con medicación vía oral reglada. Fundamental limitar el uso de las benzodiazepinas. El uso de benzodiazepinas se asocia con aumento del delirio, y una vez que está instaurado el delirio, el tratamiento, los fármacos que yo tengo disponibles, el que más utilizamos es la dexmedetomidina en bomba de difusión continua. Esto no solo se usa como tratamiento, sino que también los que tienen posibilidad de recibir pacientes de posoperatorio de cirugía cardíaca, la mayoría de los pacientes vienen con infusión de dexmedetomidina. Esto está estudiado que disminuye la incidencia y la duración del delirio, tiene un efecto sedante y analgésico que es titulable. Las dosis por lo general van de entre 0,2. En el resto de los pacientes está descrito hasta 1,2, 1,4 gamas kilo minuto. En el posoperatorio, en realidad, lo que se recomienda es utilizar menos dosis por el efecto cardiodepresor que tiene la dexmedetomidina, es decir, dosis no más de 0,6 gamas kilo minuto sería lo ideal, básicamente por lo que les decía, y aparte puede generar bloqueos de la conducción auriculoventricular. Bueno, y después, además de la dexmedetomidina como tratamiento intravenoso, como antipsicóticos, tenemos el haloperidol, que se pueden usar a bolos de 5 miligramos intravenoso, no más de 2 bolos en una hora. Recordar que todos los antipsicóticos alargan el QT, y si son pacientes que están excitados y que requieren múltiples de estos fármacos, hacer medición del QT para prevenir efectos adversos. En aquellos pacientes que tengan antecedentes personales de alcoholismo, el tiaprigal es una buena opción, también intravenosa, 100 miligramos IV cada 6 horas se puede realizar. Y en aquellos pacientes que ya tengan disponible la vía oral, la quetiapina es un buen antipsicótico que tiene buena absorción intestinal, y en realidad de todos los que tenemos disponibles para hacer tratamiento vía oral, es el que tiene menor efectos extrapiramidales. Básicamente casi que no tiene efectos extrapiramidales, por eso es el de elección y el que tiene menor efecto proarrítmico. Todos se van titulando las dosis hasta lograr el objetivo. Esto es tener un paciente tranquilo, colaborador, que pueda realizar fisioterapia, y bueno, y que acompañar la rehabilitación. Y eso era todo lo que tenía para decirles. No sé si alguno tiene alguna duda, o si no, cualquier cosa me escriben ahí al mail.